Antes de empezar, me gustaría agradecer a la editorial Paulinas y a Librería Paulinas por darnos este espacio y, la verdad, por pensar en mí. Esta casa para mí es una casa a la que le tengo mucho cariño. Esta librería durante años ha sido como una familia intelectual para mí. He venido tantísimas veces en busca de nutrirme, para buscar algo de luz, y siempre he recibido ayuda, y por lo cual estoy muy agradecido. Vivimos dentro de un momento de gracia. Yo tengo un poco de vergüenza al hacer esto, porque yo no soy teólogo, yo soy comunicador, yo soy periodista. Me dedico a la comunicación y desde ahí vamos a situar esta pequeña y breve introducción. Estamos en un momento comunicativo muy especial. El pasado 8 de mayo, por si alguien no lo sabe, fue elegido Robert Prevost como Papa. Un momento de gracia para quienes vivimos y compartimos el carisma de San Agustín. Recuerdo perfectamente aquellos días. Yo seguía aún trabajando en el Arzobispado de Madrid y aunque ya había asumido la aventura de la comunicación de la Orden de Agustinos Recoletos, me preguntaban, pues, ¿quién creía yo en el obispado que iba a ser el nuevo Papa? Y yo siempre decía, va a ser Prevost, saldrá el jueves por la tarde y se llamará Agustín. 3 de 1, para un joven vaticanista no está mal. Atiene el día y el nombre del candidato. Recuerdo perfectamente esos días porque fueron días intensos para la Iglesia. La elección nos sorprendió a todos, pero creo que a Bruno especialmente. Aunque este libro no es fruto de una urgencia, sino que es un trabajo pensado, madurado y orado, que ya estaba creciendo desde antes que para cambiar el panorama eclesial. Eso hace de este libro un regalo auténtico para la Iglesia. Antes de continuar, permitidme decir algunas cosas sobre Bruno. Yo conocí a Bruno primero en papel antes que de persona, mientras estudiaba filosofía y teología. Bruno Nicolás de Andrea es doctor en teología y licenciado en teología y ciencias patrísticas. Es profesor de patrología en la Facultad de Teología de la Universidad Loyola de Andalucía. Dirige la colección de Biblioteca Patrística de la editorial Ciudad Nueva y es miembro de la Comisión de Traducción de las Obras Completas de San Agustín, que coedita la BAC y la FAE, y forma parte del comité editorial de la revista Augustinus. Vamos, que si alguien conoce el corazón de Agustín, es Bruno, y lo conoce no solo de libros, sino desde la vida. Ahora pasemos un poco a hablar del libro en cuestión. En el único Cristo somos uno, espiritualidad agustiniana en el corazón de la vida. Para mí este libro, si tuviera que contároslo con una imagen, es como un gran telar. Es un tapiz impresionante, donde Bruno entrelaza escritura, experiencia, vida comunitaria, tradición agustiniana y una reflexión profunda. Un tapiz lleno de colores que nos presenta a un Dios que se entrega, que nos cuida y que camina con nosotros. Me gustaría tomar 3 hilos de ese tapiz y mostrároslo a modo de introducción. Vuelvo a decíroslo, esto yo lo pienso como periodista, no como teólogo. El primer hilo que saco de este tapiz de Bruno sería: busquemos juntos la humildad, la inteligencia compartida. En el libro encontramos una invitación. La verdad se busca en común. Nadie encuentra luz encerrado en sí mismo. Agustín piensa, reza y discierne, siempre en diálogo con sus amigos, con su comunidad y con su pueblo. Visto en clave de comunicación, comunicar no es solo emitir mensajes perfectos, es crear espacios de búsqueda, abrir conversaciones, es dejar que la luz circule entre nosotros. La comunicación agustiniana no presume de respuestas, sino que invita a caminar con ellas y a caminar juntos. El segundo hilo que puedo sacar de este telar será el caminar juntos, la espiritualidad del peregrino que acompaña. En el libro nos podemos encontrar la idea de que la vida espiritual no es una carrera individual, sino un camino en el que cada uno avanza acompañado, sostenido por la comunidad. Bruno nos recuerda que la espiritualidad agustiniana es profundamente sinodal, antes incluso de que esta palabra estuviera de moda. Caminar juntos, discernir juntos, esperar juntos. En un mundo acelerado, este hilo nos invita a vivir en un constante acompañamiento humilde. Y por último, el tercer hilo que podemos sacar de esta obra es el hilo de la inquietud. Realmente este es el hilo que a mí más me tocó. Ese corazón inquieto de San Agustín, que describe mejor que nadie que es un corazón humano, un corazón universal, se convierte en manos de Bruno en una clave para comprender la espiritualidad de hoy y la espiritualidad del momento que vivimos.
No es una inquietud cualquiera de deseo, es un deseo de sentido, una sed de plenitud, una tensión hacia Dios que no se calma con cosas ni con palabras vacías. Bruno nos muestra cómo esta inquietud marcó profundamente a Agustín y cómo sigue siendo actual en nuestro mundo, que está lleno de ruido, pero que también tiene una hambre profunda de sentido. Los jóvenes viven principalmente esto, un corazón que quieren entregar, pero que no siempre saben a quién o dónde. Nuestro papel, pastoral y comunicativamente, es acompañar esa entrega, ayudarles a descubrir que el corazón no es una reliquia para cualquiera, sino un don, que se le tiene que dar a quien pueda acogerlo y acompañarlo. Comunicar desde la inquietud no significa provocar ansiedad, significa despertar el deseo. Despertar el deseo para poder hablar a ese corazón que solo descansará hasta que encuentre aquello que ama de verdad. La comunicación agustiniana no busca atrapar la atención, sino encender el anhelo. Este es el hilo de la inquietud. Me parece imprescindible en el tiempo en el que vivimos. Quisiera cerrar con un pensamiento que me ha acompañado desde que terminé el libro, algo que recuerdo, las primeras palabras del Papa cuando salió a la logia de San Pedro. Soy un hijo de San Agustín. Creo que esta frase ilumina también este momento, porque nosotros somos también hijos de Agustín. Tenemos el deber, la alegría y la responsabilidad de compartir este regalo que hemos recibido. Una espiritualidad que enciende la inteligencia, que sana las heridas y que nos une, y que nos abre al corazón de Dios. Y estoy seguro que nuestro padre San Agustín, hoy, un día después de su cumpleaños, está orgulloso de su hijo Bruno, orgulloso de cómo le defiende, de cómo le interpela, de cómo le hace cercano y de cómo lo comunica con tanto cariño. Muchas gracias, Bruno, por esta obra y, permíteme decirlo, escrita con el corazón. Te escuchamos. Bueno, ante todo quisiera agradecer a Paulina por abrirme las puertas de esta casa y a Alfonso por estas palabras, quizás demasiado elogiosas, pero bueno, las acepto también con cariño, con el mismo cariño con la que las digo. Y bueno, agradezco porque muchas de las cosas que ha dicho realmente las pienso, las he querido compartir en estas páginas que hoy presento. Bien, quisiera hoy hacer una breve presentación del contenido del texto, explicando primero cómo nació, cuál es la estructura y el sentido de sus partes, y al final asomar algunas imágenes que creo que son imágenes provocadoras de San Agustín para este tiempo, y por qué no establecer en ese último apartado alguna conexión con los primeros pronunciamientos del Papa León XIV, que pueden hablarnos de una posible, entre comillas, contribución de la doctrina y la espiritualidad agustiniana a su magisterio. Bien, con relación a las razones o motivaciones del libro, diría que son las siguientes. En primer lugar, me encuentro inmerso en el trabajo en el ámbito de los estudios agustinianos o, palabra más difícil, agustinología, ¿no? Es un ámbito en donde gran parte de mi tiempo y mis energías se desarrollan en esa dirección. Pero lo vinculo necesariamente al segundo motivo, la segunda razón, que es mi interés permanente de divulgar y hacer accesible a un público mayor lo que aprendo, lo que recibo cuando entro en contacto con los padres de la Iglesia, con San Agustín, lo quiero comunicar, no tiene sentido guardármelo. Aquí está presente el profesor Fernando Rivas, a quien le tengo mucho aprecio, ha dirigido mi tesis y he aprendido mucho de él, y él también trabaja, creo que en esta misma dirección, y es más que meritorio su trabajo de dar a conocer a los padres, hacer accesible la sabiduría patrística que es tan rica. Bueno, ese es uno de los motivos de por qué este libro. Quisiera asomar un ejemplo. Me ha tocado estar 2 veces en el Congreso de Patrística de Oxford, que es el más conocido a nivel europeo, y me llama la atención cómo en Japón se cultiva tanto a San Agustín. Me admiro cuando veo a la sociedad japonesa de patrística dedicarse tanto a San Agustín, que podría ser un autor lejano, occidental. Los japoneses seguramente hacen el esfuerzo de aprender su latín, en fin.
es un dato, un ejemplo de cómo Agustín sigue cautivando hoy a hombres y mujeres de todos los tiempos. Bien, y diría que la tercera razón es la profundización en el tema del acompañamiento. En la familia agustiniana se viene considerando de cerca la tarea, el desafío de acompañar, o mejor dicho, de ser acompañados y transformarnos en acompañantes. Pero no es solo la familia agustiniana la que lleva esto adelante. Hay que recordar que el Papa Francisco en muchos momentos invitaba a ser no errantes, sino acompañantes y dejarnos acompañar. El errante no sabe a dónde va, el que acompaña y se deja acompañar sí tiene una dirección. De hecho, nos decía que el verbo acompañar era uno de esos verbos de la nueva evangelización. Bien, con todas estas razones expuestas, se entiende por qué propongo en el libro un mismo hilo conductor a partir de las metáforas de la búsqueda y la peregrinación. La peregrinatio en latín. Allí que se encontrará además en el acompañamiento una temática transversal que quiere contribuir al camino eclesial actual. Para muchos, por supuesto, hay imágenes, metáforas conocidas porque conocen a San Agustín, conocen su búsqueda existencial, espiritual, tal como las compartió en las confesiones, conocen que propone esa visión del hombre como peregrino en esta tierra que busca su verdadera patria, llegar a la ciudad de Dios. Y por supuesto habrá otros que no conozcan a San Agustín, no conozcan estas imágenes, y por supuesto el libro puede ser una oportunidad para acercarse por primera vez a él. Bien, dicho esto, paso a explicar la estructura y el sentido del libro. El libro consta de 3 partes. La primera se titula 3 acompañantes, la segunda una búsqueda, la tercera en el corazón de la vida. Quisiera decir una palabra sobre cada una de ellas para entender por qué esta estructuración. 3 acompañantes, y aquí quisiera explicar por qué. Voy a remitirme por un momento a la teología trinitaria de San Agustín, a su teología sobre la Trinidad, muy brevemente, no los voy a cansar. A San Agustín y a algunos padres de Occidente como San Ambrosio, San Jerónimo, se les ha achacado que han meditado más o han escrito más sobre la esencia divina, ¿no? Sobre lo que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sin embargo, y de alguna manera habrían hecho menos hincapié en la distinción personal entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lo característico de las personas. A mí me parece, y conmigo muchos investigadores, que es un juicio insuficiente sobre el pensamiento trinitario de San Agustín. Con esta frase, 3 acompañantes, implícitamente he querido manifestar que Agustín vive y se nutre en su espiritualidad de una fe trinitaria, Por eso en la primera parte encontrarán lo que él aprendió en la catequesis de Milán junto a San Ambrosio, que el Padre es fuente de la vida, que el Hijo es mediador de esa vida, es el mediador por excelencia, que el Espíritu Santo es el santificador y que los 3 nos acompañan a lo largo de la peregrinación, de la búsqueda de sentido. ¿Por qué la segunda parte se llama una búsqueda? Bueno, confieso que me ha dado alegría, no hace mucho, semanas, he leído un conjunto de artículos de una revista prestigiosa en estudios de San Agustín, donde los investigadores proponían insistir con la categoría de búsqueda para entender a San Agustín, más que lo que se ha llamado el esquema de las conversiones. Seguramente habrán escuchado que los especialistas hablan de algunas conversiones en plural en la vida de San Agustín. El mismo Benedicto XVI algún día habló de 3 conversiones. La conversión intelectual, la búsqueda de la sabiduría, la conversión moral, cuando él lo deja todo por seguir a Cristo, y la conversión pastoral, cuando él tiene que abrazar el ministerio, el servicio pastoral, dejando la vida monástica, no dejándola del todo, sino tratando de integrar su deseo de ser monje, ahora con la necesidad de ser pastor. Ese esquema sigue siendo válido, no hay que desecharlo.
Pero la categoría de búsqueda es omnipresente en los escritos de San Agustín. Por eso él aparece como un buscador de la verdad, no de una verdad abstracta, como queda claro en las confesiones, sino de la verdad de la propia vida. ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? Y por supuesto, ¿quién está detrás de este mundo? ¿Quién es Dios? Son las grandes preguntas de la antropología de toda la historia, y en San Agustín se vuelven algo vivo cuando nos acercamos a las confesiones. Además, cuando uno lee cartas de San Agustín y algún tratado teológico, se lo va a notar siempre en búsqueda. Él siempre dirá, si alguien tiene que corregirme algo, que me lo diga. Si tengo que corregir algo como hace él al final de su vida en las retractaciones, él lo reconoce y se le ve en esta actitud permanente de búsqueda. Bueno, aclaradas las dos primeras partes, la tercera parte se llama En el corazón de la vida. ¿Por qué esta expresión? Bueno, porque esta búsqueda acompañada por los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos aman, se da en el corazón de la vida, no se da fuera de la vida. Ciertamente se esconde algo detrás de esta expresión. A San Agustín y a muchos padres de la Iglesia también en algún momento se les ha dicho que han hablado mucho del cielo y poco de la tierra, al hablar de la vida eterna, de ese horizonte al que estamos llamados todos. Y alguno puede pensar que han propuesto una espiritualidad evasiva del mundo, sostenidos o pensando en el consuelo de la vida eterna. También esto es una lectura muy superficial de los padres de la Iglesia, porque si hay algo que nos han transmitido la mayoría de ellos es su compromiso con la vida de sus comunidades y con los desafíos permanentes de una época tan difícil como los siglos del siglo I al siglo IV, V. Quisiera leer en este aspecto un párrafo precioso del prólogo del libro, que está hecho por una profesora que da clases en Italia, en la Universidad La Sapienza. Dice lo siguiente: Agustín puede considerarse sin duda un gigante del pensamiento y uno de los padres reconocidos de la cultura occidental, pero fue también y sobre todo un hombre totalmente inmerso en la realidad de su época, agudamente consciente de los 1000 problemas que la afligían, diariamente comprometido en la interacción de los acontecimientos humanos, políticos y teológicos que la atravesaban. Psicólogo muy refinado, animado por una ansiedad por la verdad que lo acompañó toda su vida, Agustín siempre trató de entrar en diálogo con la complejidad de su tiempo, convirtiéndose en interlocutor de una inquietud con la que él mismo se había enfrentado primero. Precioso texto. O sea, Agustín no hizo más que mostrarnos que él se enfrentó primero con esa inquietud que implicaba todo su ser, y desde allí se hizo cargo de la complejidad de la realidad y no se evadió de ella. A mí me gusta citar el difícil contexto del finales del siglo IV, inicios del siglo V. Pensemos en el saqueo de Roma del año 410, que Agustín vive. San Jerónimo decía, ¿qué será de nosotros ahora que cae Roma? Porque las esperanzas estaban puestas de alguna manera en las estructuras del imperio también para los cristianos. Bueno, Agustín, ante este contexto, evitó la postura catastrofista evitó también la postura evasiva o optimista, como las de algunos que podían decir acá no pasa nada, cuando en realidad pasaban cosas. Y desde allí se hizo cargo de los hechos en ese contexto difícil y ofreció una interpretación de los hechos históricos como la que encontramos en La Ciudad de Dios, que es una obra cumbre de la literatura occidental. Y además, como digo, se convirtió en un verdadero líder moral de la comunidad de Hipona que presidía. Por eso, y resumo, la expresión en el corazón de la vida quiere decir que la espiritualidad agustiniana ofrece orientaciones para el transcurso de nuestras horas, de nuestros días, para lo que
hacemos cada día con los pies en la tierra. Ofrece orientaciones o propone una manera de dejarse guiar por el Espíritu para poner en práctica las enseñanzas del Maestro de Nazaret sobre el servicio, sobre el perdón, la amistad, la misión, etc. Todos temas que aparecen en el libro en la tercera parte. Bien, para no extenderme mucho más, propongo algunas imágenes que están en el libro. La primera de todas de esta tercera parte se llama Cuaresma y Pascua. Quería reflejar que Agustín se inspira constantemente en la liturgia y lo hace, y sobre todo la propone a la vivencia de los ritos en la liturgia de una manera muy pedagógica. Con la palabra cuaresma trataba de decirle al fiel, esto es lo que vivimos en esta tierra, ¿no? Esto es lo que debemos transitar. Y con la palabra Pascua trataba de explicar a qué estamos llamados. Y para ello además se valía de pequeños ritos de la liturgia, como por ejemplo la frase que en la misa escuchamos, levantemos el corazón o levanta el corazón, sursum cor, sursum corda. Y aprovechaba ritos pequeños de la liturgia para explicarlo a los fieles y explicar que detrás también de los ritos hay una conexión entre el rito y la vida, entre la Eucaristía y la vida. Por eso la liturgia será siempre fuente de inspiración de San Agustín. Por otra parte, asomo el tema del miedo. Del miedo, y paradójicamente lo relaciono con los amigos, con la ayuda de los amigos. Como digo en el libro, no solemos hablar de nuestros miedos, y sin embargo están allí. En el mejor de los casos buscamos a alguien de mucha confianza para abrir el corazón y hablar de los miedos. Y sin embargo, filósofos, literatos, teólogos se han preguntado qué significa el miedo, qué debemos hacer con el miedo. Y Agustín lo ha abordado esta pregunta desde también su talante filosófico. Claro, él ha encontrado respuestas en la palabra de Dios, en la primera carta de Juan. El amor expulsa el temor. En la medida que tú dejes entrar el amor, el miedo es expulsado. Pero además, y esto es lo que subrayo, Agustín nos invita a encontrar ayuda para vencer esos miedos en los amigos. Si hay algo, es lo que Agustín se ha destacado en la historia de la espiritualidad, es en hablar de muchas maneras de su experiencia de amistad y de su reflexión sobre la amistad. Lo que encontramos, por supuesto, al leer las confesiones, las cartas, es que Agustín creía en el valor de la amistad y sobre todo en una amistad con la que puedes contar para la búsqueda de las respuestas más hondas del corazón. Y al mismo tiempo se fijó en lo que decía Cicerón sobre la amistad y desde allí empezó a construir una reflexión sobre la amistad cristiana. Por eso van a encontrar en el libro que él hace mucho hincapié en la amistad en Dios, cómo puede llegar al culmen la experiencia de amistad cuando uno deja también que Dios ilumine las relaciones de amistad. Bien, una última imagen, una imagen para el servicio, como digo en el libro, que es fundamentalmente el comentario muy profundo que hace San Agustín sobre el lavatorio de los pies que encontramos en el Evangelio de Juan. Él seguramente, cuando se enfrentó con el texto y lo debía interpretar a sus fieles como pastor, tenía en la retina lo que había vivido en la iglesia de Milán, porque en el catecumenado de Milán el rito del lavatorio de los pies era muy importante, más importante de lo que hoy es para nosotros. Por eso creo que esto inspiró a San Agustín y le hizo proponer esta imagen como fundamento de todo servicio en la iglesia. Es más, yo creo que propone, al contemplar esta imagen de Jesús lavando los pies, propone que veamos, que nos preguntemos cuáles pueden ser nuestras resistencias a ocupar el lugar de servidores. Por ejemplo, de Pedro dice, no puede aguantar a Cristo abajado a sus pies. Pedro se resiste, no sabe cómo encajar
en su cosmovisión religiosa, cómo encajar a Cristo que se abaja a lavarle los pies, al Maestro que se abaja a los pies. Yo me pregunto, ¿nosotros qué pensamos de esto? Y si es esta una clave para acceder al misterio de Cristo, Cristo abajo, Cristo lavándonos los pies, pidiendo por supuesto una respuesta de parte nuestra. Yo aquí me imagino que Agustín le diría a Pedro, este es Cristo al que sigues, no te inventes otro. Aunque te cueste aceptarlo, Cristo te lava los pies. Más aún, en este comentario, Agustín se acuerda de un pasaje del Cantar de los Cantares, donde se dice que la Iglesia, la esposa, en el Cantar de los Cantares, que es un libro que habla de las bodas, el festejo de unas bodas, la Iglesia aparece como esposa que está arreglada esperando que llegue el esposo. Sin embargo, llega el esposo y siente que debe abrirle, pero puede volver a ensuciarse. Estaba arreglada esperándolo y teme perder esa belleza. Bueno, Agustín dirá que la Iglesia debe perder el miedo a ensuciarse los pies y tiene que salir. A veces tiene que dar ese paso y salir al encuentro de los otros donde está Cristo. Tomando esta imagen, por supuesto, esto se llama interpretación alegórica de la palabra de Dios. Bueno, esto tiene muchas, a mí me vienen a la mente palabras del Papa Francisco cuando nos proponía ser iglesia en salida. Recordemos la imagen de una iglesia que se queda encerrada, se enferma, no sale. Y si leen el comentario, que lo cito, el comentario del Papa León al Buen Samaritano, se manifiesta en términos muy semejantes. Si quieres atender al otro, tienes que acercarte y te puedes hasta ensuciar. Literalmente el Papa León, te puedes tener que ensuciar para atender al otro. Por eso, con estas imágenes simplemente quería evocar que la espiritualidad agustiniana, por supuesto, puede ser evangelizadora. Hay 3 temas que sugiero, no voy a desarrollar, que pueden ser parte de esta posible contribución del pensamiento y la espiritualidad agustiniana que notemos, que vayamos notando en el magisterio del Papa León. Primero, la unidad para la comunión y la comunión para la misión. El Papa ya se ha pronunciado en algunas ocasiones y ha hablado en términos profundamente agustinianos. Ha utilizado la palabra camino, la palabra patria, que son todos términos que nos hablan del hombre como peregrino, como caminante hacia su verdadera patria, donde va acompañado por otros. Nunca hace un camino en solitario, no lo debe hacer. Y en ese sentido, el Papa León ha dicho que espera una iglesia unida, signo de unión y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Y allí cita, en esta cita, el lema papal, que lleva el título de este libro. Pero esa unidad y esa comunión es para la misión, no es para simplemente sentirnos satisfechos con el valor de la unidad y de la comunión, no. Ya sabemos que Pablo VI hablaba de la vocación de la iglesia en términos de evangelización. Esto se ha destacado hasta el día de hoy y él habla estrictamente de construir, esto el Papa León, una iglesia misionera que abre los brazos al mundo, que anuncia la palabra, que se deja cuestionar por la historia y que se convierte en fermento de concordia para la humanidad. Segundo elemento, el empeño por una paz desarmada y desarmante, como lo dijo el día que salió al balcón de las bendiciones. Hablando de la paz del resucitado, pidió una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. Por supuesto que le tocará perseverar porque no es algo que se soluciona fácilmente, como estamos acostumbrados a ver por los conflictos geopolíticos que día a día llegan a nuestros oídos y a nuestras imágenes, ¿no? Ya sabemos las guerras que todavía azotan a la humanidad. Bien, y por supuesto, el tercer punto, la iglesia para los pobres. Sigue
insistiendo que la Iglesia, como lo hizo el Papa Francisco, no se puede desentender de ser generosos con los que más sufren. Y es interesante porque hay frases de inspiración agustiniana antes de Dilexite, que es la última exhortación, la primera exhortación apostólica, que para los que no lo saben, el primer documento del Papa León era un documento preparado fundamentalmente por el Papa Francisco, que él acogió y probablemente enriqueció. Bueno, antes de Dilexite ya hay afirmaciones donde, con la riqueza del pensamiento de San Agustín, insiste en advertir sobre la codicia humana y los estragos que hace con relación a los que sufren, a los que tienen menos. Y después, con Dilexite, en la exhortación, dedica la atención a este tema, particularmente el amor a los pobres, como digo, en la línea del Papa Francisco, y a mí me ha alegrado mucho que haya dedicado un apartado a San Agustín junto a San Juan Crisóstomo, otro gran padre de la Iglesia comprometido en sus discursos y en su acción con los pobres, a favor de los pobres. Bueno, en este caso, además de Crisóstomo, Agustín aparece como pastor y líder comprometido en la atención a los que menos tienen. Enseñó el amor preferencial por los más pobres, hizo hincapié en la comunión de bienes como medio y lugar de encuentro con Cristo, que se halla presente en los más desfavorecidos. Agustín es uno de los que más cita Mateo 25, esa identificación de Cristo con el desnudo, con el hambriento, con el encarcelado, y creo que no es retórica, lo ha sentido así. Luego, Agustín nos hace pensar en el cuidado de los pobres como un criterio de verificación de la sinceridad de la fe. Cuán sincera nuestra fe también pasa por ser generosos con los que menos tienen. Y por supuesto que propone una mirada cristocéntrica y eclesial para notar que ayudar al pobre es un beneficio para todo el cuerpo, no solo para el mismo pobre, sino para todos. Por supuesto que la conversión en clave agustiniana incluye el servicio de la caridad. Bien, entonces estos son algunos de los puntos donde ya se pueden ver en algunos pronunciamientos del Papa León cómo lo sustenta en lo que ha aprendido él mismo de San Agustín, seguramente en su formación como religioso agustino y como sacerdote y obispo. Bien, finalizo diciendo que a lo largo de este libro intento mostrar cómo la riqueza e imágenes de San Agustín para hablar de la espiritualidad, de ese camino que hace el hombre en esta tierra, acompañado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se puede contener en el lema del Papa, en el único Cristo somos uno, tomado de un comentario a los Salmos de San Agustín. La espiritualidad agustiniana, aun cuando hable y mucho de interioridad y de la vida de oración como ejercicio del deseo de Dios, aun cuando exija el retorno constante al corazón para encontrar allí al Maestro interior, aun cuando consista en la recepción de la acción del Espíritu Santo en el interior del corazón, siempre será una espiritualidad llamada a incluir en mi vida a los otros, a mis hermanos, a la Iglesia, que es comunión en el seno de mis aspiraciones. Incluir a los otros, a la Iglesia, en el seno de mis aspiraciones. Agustín lo vivió así, por eso le decía a los fieles, no quiero salvarme sin vosotros. El proyecto de San Agustín se puede sintetizar en lo que Dios ha soñado para la humanidad. Muchos y uno solo en Cristo, dice así en la Ciudad de Dios. Y del mismo modo, se sintetiza de un modo semejante en el lema, por supuesto, en el único Cristo somos uno. De alguna manera es el horizonte espiritual agustiniano. Espero que el libro sea significativo y sugerente para quienes no queremos renunciar, a pesar de nuestras limitaciones y los desafíos que tenemos por delante, a dicho horizonte, porque ciertamente la búsqueda agustiniana conduce a conformarnos con lo que Agustín llamaba el Cristo total. Gracias.